asambleísta Doris Solís. Gracias, presidente. Un saludo a usted, a todos los colegas asambleístas, al país que nos ve y nos escucha. Yo quiero empezar también expresando mi solidaridad con el compañero Esteban Melo, con todos los compañeros, compañeras y con el pueblo ecuatoriano y las familias que siguen perdiendo a sus familiares, a sus seres queridos en esta pandemia, que nos obliga también a poner lo mejor de nosotros en la Asamblea para ofrecer soluciones reales a esta gravísima situación. En relación a esta ley, yo creo que ya se han dicho temas muy importantes y quiero retomar lo que algunos asambleístas han señalado, que es fundamental clarificar y poner de una manera nítida el objetivo de la ley. Si el objetivo de la ley, como ha señalado uno de los miembros de la comisión, el compañero Diego García, autor de un informe de minoría, es el de involucrar de una manera más decidida, con competencias mayores y claras, a los gobiernos locales en la prevención del uso de las drogas y el microtráfico, entonces es evidente que tiene que quitarse en esta ley todo aquello que se oriente a aspectos punitivos, a aspectos de vigilancia, de sanción, de castigo, precisamente reñidos con el artículo constitucional que señala que las adicciones son un problema de salud pública y tienen que tratarse no con la represión, sino con la prevención y con el tratamiento del sistema de salud pública. Entonces, en ese sentido, creo, presidente, que el esfuerzo que el presidente de la comisión tiene que realizar es el de clarificar el objetivo de esta ley y su articulado para que no sea confuso y alcance el objetivo. Todos queremos aportar en esta ley y en las propuestas que sean necesarias a la prevención del uso de las drogas, sobre todo con nuestros jóvenes. De ahí que yo insistiría en que la claridad de la ley esté determinada precisamente por el artículo 364 de la Constitución, pero además que tomemos en cuenta el artículo 39 de la Constitución, que señala claramente en relación al público objetivo de esta ley, que es fundamentalmente el de los jóvenes, lo que es la competencia y la obligación del Estado ecuatoriano. Y permítame señalar lo que este artículo señala en relación a lo que el Estado debe ofrecer a los jóvenes. El Estado debe ofrecerles políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren de manera permanente el cumplimiento de sus derechos. Entre ellos, educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y de asociación. Es decir, esta debería ser la guía en términos de prevención. De ahí que yo quiero referirme básicamente a dos aportes a esta ley en la línea de lo que se está discutiendo. Si el objetivo, como se ha señalado, es comprometer a los gobiernos locales de una manera más activa en la prevención del uso de drogas, quiero insistirle, colega Yepes, en que yo he presentado a la Comisión de GATS, está calificado, una propuesta de reforma que bien vale sea integrada también en este momento en relación a que se interprete y se aplique de manera más clara el artículo 264, donde señala que los gobiernos municipales tendrán, entre otras competencias exclusivas, numeral 7, planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y de educación, así como los equipamientos públicos destinados al desarrollo social, al desarrollo cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Es decir, ya existe la competencia constitucional de los gobiernos municipales para la infraestructura de los equipamientos de salud, de desarrollo social, cultural y deportivo. De modo que este artículo tiene que ser involucrado, tiene que ser considerado en esta propuesta de ley. ¿Para qué? Para que los gobiernos locales no se les coloque con el término podrán. Eso no es coherente en términos de técnica legislativa, como aquí bien ya se ha dicho, sugerencias, sino la ley tiene que ser mandatoria, deberán.
en conjunto con la autoridad rectora de las políticas de salud, que es el Ministerio de Salud Pública, construir los centros para el tratamiento de adicciones, para que efectivamente podamos apuntalar las políticas de salud mental. Y esa es mi segunda sugerencia. Debería constar un articulado específico para que el Ministerio de Salud desarrolle las políticas de salud mental que abarcan precisamente a las adicciones y en conjunto con los gobiernos locales se puedan dotar de los centros de tratamiento para las personas adictas, particularmente para nuestros jóvenes. Esto debería desarrollarse de una manera digamos, mejor y con una mejor redacción, precisamente en la ley para el compromiso de los gobiernos locales que ya tienen esto, según el artículo 264, como competencia exclusiva. Quiero también referirme al tema de la participación de los medios, tanto públicos como privados, en las campañas y en la tarea de educación en prevención de drogas. Lamentablemente, en el proyecto de la ley se hace una diferenciación absolutamente inexplicable entre la participación de los medios públicos con un 5% de contenidos educativos y la participación de los medios privados y comunitarios con un 2%. Esto es incorrecto, presidente y miembros de la comisión. Yo pido que se rectifique, pero además se señala que paulatinamente podrán ir reduciendo los contenidos alusivos a fomentar o a difundir esta pseudocultura relacionada con el mundo de las drogas. Todo el conjunto de telenovelas, series que idealizan a los capos de la droga, al narcotráfico, etcétera, que es tan dañino, sobre todo para quienes están en proceso formativo como nuestros jóvenes y que no tienen ninguna restricción en la televisión nacional. Yo quiero ahí citar el artículo 19 de la Constitución, señor presidente y colegas asambleístas, que indica taxativamente que se prohíbe la emisión de publicidad que introduzca la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa y política y toda aquella que atente a los derechos. Por lo tanto, el articulado referido a los medios de comunicación y al papel del CORDICOM no debe sugerir una disminución paulatina de estos contenidos, sino definitivamente prohibir la emisión de todo lo que aliente la toxicomanía y que aliente los contenidos que inducen a la violencia y atentan a los derechos, particularmente al derecho a la salud mental, como es en este caso promoviendo las adicciones. No se debe sugerir una reducción paulatina, sino se debe definitivamente prohibir cualquier fomento a estas conductas que estamos justamente lamentando. En este sentido, presidente, quería plantear estos dos aportes, señalar que la mayor prevención y papel que pueden los gobiernos locales hacer en estos términos es sumarse a la contribución junto con el Ministerio de Salud de la creación de los centros para tratar como un tema de salud pública y de salud mental las adicciones y en segundo lugar reformar aquello que tiene que ver con los medios de comunicación para que sea una participación equitativa de los tres formas de medios que existen en el país, comunitarios, privados y públicos, en igualdad de condiciones y establecer con absoluta claridad la prohibición de programas y publicidad que fomente la toxicomanía, como señala la Constitución. Esos mis aportes, presidente.